Hace 252 millones de años, mucho antes de los dinosaurios, la Tierra sufrió su mayor extinción masiva. Un evento tan brutal que eliminó al 90% de las especies marinas y al 70% de las terrestres. Fue el fin de una era y el comienzo de otra. Los científicos la llaman la extinción pérmico-triásica. La Gran Mortandad. Esta catástrofe dejó el planeta casi estéril por millones de años. A diferencia de la extinción de los dinosaurios, que fue rápida, esta fue más larga y compleja, con múltiples causas que se reforzaron entre sí. Pero antes de explicarte cómo fue y por qué, te contaré cómo era la Tierra antes de la Gran Mortandad. Imagina una Tierra unificada bajo un solo supercontinente, Pangea. Un gigantesco mosaico de tierras secas que se extendía de polo a polo, rodeado por un vasto y profundo océano llamado Pantalasa, cuyas aguas ocultaban formas de vida tan antiguas como el tiempo mismo. El clima era caluroso y seco en las regiones interiores del supercontinente. Los vientos costeros apenas lograban humedecer las llanuras interminables, y muchas zonas estaban dominadas por desiertos áridos o sabanas primitivas. Sin embargo, en los márgenes más cercanos al océano y en algunas regiones elevadas, el ambiente era más húmedo, y allí prosperaba una flora exuberante y antigua. Los bosques de licopodios, colas de caballo y helechos gigantes, plantas sin flores ni frutos, con tallos huecos y hojas primitivas, se alzaban como columnas verdes bajo un cielo ligeramente más espeso que el actual. En algunas zonas dominaban los Glossopteris, árboles de hojas anchas y resistentes, que cubrían vastas extensiones del hemisferio sur. A diferencia de los árboles actuales, estos vegetales no daban frutos ni semillas descubiertas, se reproducían con esporas o semillas desnudas, propias de las gimnospermas. Entre sus raíces, correteaban criaturas extrañas, de apariencia híbrida, que hoy nos parecerían salidas de un sueño prehistórico. Fauna terrestre, señores del Pérmico. Antes de que los dinosaurios dominaran el planeta, los verdaderos dueños de la Tierra eran los sinápsidos, una rama evolutiva que incluye a los antepasados de los mamíferos. Entre ellos destacaba el Dimetrodon, un depredador de casi 3 metros, con su distintiva vela dorsal, probablemente usada para regular la temperatura corporal y su andar reptiliano. También vivían criaturas como el Moschops, un herbívoro macizo con cráneo grueso, adaptado para embestidas y tal vez rituales de apareamiento similares a los de los carneros. Caminaban junto a dicinodontes, animales corpulentos con picos en lugar de dientes, y cuerpos que parecían una mezcla entre cerdo y tortuga. La Tierra bullía de vida diversa, desde pequeños insectos alados hasta extrañas criaturas excavadoras. La atmósfera contenía más oxígeno que la actual, lo que favorecía la existencia de insectos gigantes, como libélulas con alas de casi 1 metro de envergadura. En los mares, los corales y esponjas primitivas formaban arrecifes que no eran aún dominados por los corales modernos. Allí habitaban trilobites, aunque en decadencia, grandes moluscos amonites en espiral, y peces blindados con placas óseas. También dominaban los braquiópodos, animales de conchas duras similares a los moluscos, aunque de una familia completamente distinta. Los océanos eran ricos, aunque empezaban a mostrar signos de desequilibrio. El vulcanismo y la actividad tectónica creciente comenzaban a liberar gases de efecto invernadero, preparando el escenario para el colapso. Existía una calma engañosa antes del abismo. La Tierra del final del Pérmico era un mundo de contrastes, un ecosistema vasto y diverso, dominado por linajes hoy extintos, floreciendo bajo un cielo cargado de dióxido de carbono y sobre tierras que comenzaban a calentarse más de lo habitual. Bajo el suelo, en los mares profundos, se acumulaban reservas de metano atrapadas en hidratos de gas, que aguardaban apenas una chispa para liberarse. Nadie lo sabía, pero la Gran Mortandad estaba a punto de comenzar.
Una serie de erupciones masivas en lo que hoy es Siberia desataría una cascada de efectos climáticos y biogeoquímicos que colapsarían los ecosistemas del planeta. El 95% de las especies marinas y alrededor del 70% de las especies terrestres desaparecerían. Pero antes de eso, la Tierra respiraba como un gigante adormecido, cubierto de helechos, gobernado por reptiles mamíferoides y envuelto en un calor denso y antiguo. Entonces ocurrió. En un rincón del supercontinente, la Tierra comenzó a romperse. Durante cientos de miles de años, el suelo de lo que hoy es Siberia, vomitó fuego. Una erupción masiva de los traps siberianos, un área del tamaño de Estados Unidos que estuvo expulsando lava y gases durante cientos de miles de años. La lava cubrió más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Y con ella, llegaron los gases. Dióxido de carbono, que calentó el planeta. Metano, responsable del efecto invernadero. Óxidos de azufre, culpable de las lluvias ácidas y oscurecimiento atmosférico. El oxígeno disminuyó. La atmósfera cambió, y con ella, la vida. El planeta entró en una fase de calentamiento global extremo. La Tierra experimentó un aumento de temperatura de entre 8 y 10 grados Celsius. Los océanos se calentaron y perdieron oxígeno. En condiciones normales, el agua fría transporta más oxígeno. Pero ahora, los mares serán cálidos, estancados y letales. Los científicos llaman a esto anoxia oceánica. Hubo cambios en las corrientes oceánicas. Zonas enteras del océano se convirtieron en desiertos submarinos donde nada podía respirar. Los mares se volvieron zonas muertas, sin oxígeno, donde casi nada podía sobrevivir. En ausencia de oxígeno, proliferaron bacterias anaerobias. Estas criaturas microscópicas liberaban ácido sulfídrico, un gas tóxico y con olor a huevos podridos. Este gas escapó del mar hacia la atmósfera. Se cree que esto envenenó ecosistemas enteros y contribuyó al colapso de la capa de ozono. Más radiación ultravioleta, menos vida. Los volcanes también arrojaron dióxido de azufre, que se combinó con la humedad del aire. Resultado: lluvia ácida. Los bosques se marchitaron. El suelo perdió nutrientes. Las plantas murieron, y con ellas, los herbívoros. Y después, los carnívoros. Las redes tróficas colapsaron. Los océanos sin fitoplancton. Los suelos sin vegetación. Era un mundo sin base ecológica. Incluso los insectos, tan resistentes, sufrieron su única extinción masiva conocida. La gran mortandad no fue un solo evento. Fue una cadena de cataclismos. Un invierno tóxico, largo, silencioso, que casi aniquila toda forma compleja de vida. ¿Qué la hace única? A diferencia de otras extinciones, esta duró mucho tiempo, hasta 1 millón de años, y la recuperación fue lenta. Se cree que tardó al menos 5 a 10 millones de años en restablecerse cierta diversidad biológica. ¿Y qué sobrevivió? No todo murió. Sobrevivieron criaturas pequeñas. Algunos sinápsidos, antecesores de los mamíferos. Algunos reptiles, capaces de soportar calor y escasez. Algunos anfibios. Microbios resistentes. Ellos serían la base del nuevo mundo. Estos supervivientes del Pérmico dieron origen a los dinosaurios, los mamíferos, y eventualmente a nosotros. Porque en este planeta, incluso después del mayor desastre, la vida siempre encuentra el modo. ¿Por qué importa este evento hoy? La extinción del Pérmico no fue causada por un asteroide. Fue causada por el colapso del equilibrio climático, por gases de efecto invernadero,
por acidez, radiación y temperaturas fuera de control. ¿Podría repetirse la gran mortandad? ¿Y si te dijera que esto podría volver a pasar? No mañana. No el año que viene. Pero en la escala de la Tierra, nada es para siempre. La gran mortandad no fue provocada por un solo volcán, sino por un monstruo que surgió desde las entrañas del planeta, una pluma mantélica, una herida profunda que convirtió millones de kilómetros en roca fundida. Los traps siberianos, como se los conoce hoy, están dormidos. No volverán a despertar. Pero hay otros puntos calientes, otras regiones del mundo donde el manto aún respira. Donde la Tierra aún puede sangrar fuego. Posibles escenarios: Yellowstone, Islandia, África Oriental. Y aunque no hay señales de un evento similar en el corto plazo, los científicos vigilan. Porque si se repitiera una erupción como aquella, una de miles de años, lenta, persistente, invisible, el efecto sería igual de devastador. No con explosiones, sino con gases invisibles. No en un día, sino en siglos de fiebre planetaria. Hoy sabemos que la Tierra ha sobrevivido a 5 grandes extinciones. Y que en cada una, fue la vida, la que tuvo que adaptarse. Cambiar. Resurgir. La pregunta no es si el planeta sobrevivirá, sino si nosotros estaremos aquí, cuando vuelva a arder. ¿Qué pasaría si un evento como el de los traps siberianos ocurriera hoy? Si se repitiera un evento de vulcanismo masivo como el de la Gran Mortandad, no una simple erupción volcánica, sino una liberación continua y colosal de gases y lava durante miles de años, la humanidad no se extinguiría de inmediato, pero sí enfrentaría consecuencias catastróficas y posiblemente un colapso global progresivo. Esto no sería como un apocalipsis instantáneo, sino más bien una muerte lenta del equilibrio planetario. Si la Tierra volviera a abrir una herida como la de Siberia, no lo sabríamos de inmediato. No habría explosiones. No habría ciudades arrasadas. Solo gases invisibles subiendo al cielo. Solo océanos que comienzan a morir lentamente. En los primeros 10 años, el clima se volvería impredecible. Las pérdidas económicas serían devastadoras, habría grandes migraciones. En 30, las cosechas comenzarían a fallar. Habría hambrunas y colapso social severo. En 50, los océanos entrarían en crisis, y en menos de un siglo, la civilización que conocemos podría colapsar. En unos 100 a 300 años, posible reducción drástica de la población humana. En 500 años, si no se mitiga, extinción de muchas especies y riesgo para la humanidad. En unos 1000 años, posible colapso irreversible de la civilización. ¿Por qué los humanos tenemos una ventaja? A diferencia de los reptiles del Pérmico, tenemos tecnología, medicina y agricultura controlada. Podemos migrar, construir refugios y purificar agua y aire. Podemos incluso modificar genéticamente cultivos o adaptarnos culturalmente. Pero todo eso depende de cooperación internacional, estabilidad política y acceso a recursos, cosas que probablemente se perderían rápidamente en un escenario así. Como en la Gran Mortandad, la Tierra sobreviviría. La vida encontraría nuevas formas. Pero nosotros, solo si aprendemos del pasado, podríamos evitar ese futuro.